significa que van a pasar circunstancias duras en la vida y difíciles que iba a pasar, pero no se iba a quebrar. Y dice que el pábilo que humea no iba a apagar. El pábilo es cuando está encendido, cuando hay un candil que está encendido y que de repente ese candil empieza a apagarse y de repente todo se siente muerto, pero está echando humo. Y cuando dice que llega la palabra y usted la recibe, de usted depende, hermano, si usted se enciende en fuego del Espíritu Santo y empieza a creer que en ese momento hay libertad, que en ese momento hay sanidad, en el nombre de Jesucristo. En ese momento es donde usted tiene que arrebatar la palabra de Dios. Porque de otra manera mucha gente estaba pasando dificultades difíciles. En esos momentos, cuando el profeta está profetizando en esto, que Jesucristo iba a venir a aparecer por nosotros, donde parecía que iba a ser quebrado, donde parecía que todo iba a estar apagado, siempre el Señor tocaba hombres de Dios y mujeres de Dios para que se levantaran con el fuego del Espíritu Santo, hermano. Pero tenemos que creer que todos nosotros venimos con un propósito a esta tierra. Porque de otra manera nos vamos a sentir solos y vacíos, atribulados. Cristo vino a libertar todo eso. Pero Él quiere que comprendamos que en medio de estas cosas se tienen que pasar aflicciones. Porque este reino no le pertenece a Jesucristo. A Jesucristo le pertenece el reino eterno. Ya después de que todo pase el castigo en esta tierra, Cristo va a gobernar. En este tiempo es donde nosotros tenemos que pelear por irnos a gozar eternamente con el Señor. Pero tenemos que saber que esas luchas tenemos que pararnos firmes. Tenemos que entender que nosotros somos hermanos en Cristo. Que vamos a pasar momentos difíciles, los vamos a pasar. Pero nosotros somos la luz. Somos a quienes tenemos que hablar de las personas que están necesitadas. Personas que están enfermas. Personas que están aturdidas su mente. Que no comprenden la vida, donde nosotros tenemos que darle a entender que en medio del sufrimiento el Señor quiere hacer cosas grandes y es que cumplamos su voluntad. El Señor le decía eso, le dice el profeta Isaías en el verso 6: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la diestra de mi mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tiniebla. Vea lo que Cristo hacía, hermano. Comprendamos que estamos en un círculo donde nos sentimos atrapados, donde de repente la humanidad dice: ¿y qué puedo hacer yo? El Señor lo único que quiere, que haya liberación en tu cuerpo, que tú puedas glorificar el nombre de Jesucristo, que tú te puedas levantar, pero que tú te haces espíritu dentro de ti para que ardes el fuego, que tú lo reconozcas. Porque muchas veces, hermano, nosotros no queremos reconocer al Salvador. Nosotros no entendemos lo que Él vino a hacer por nosotros. El profeta está hablando claro. Él vino a libertarnos, nos vino a dar entendimiento. Pero no podemos estar de una forma creyendo nosotros que todo el tiempo vamos a estar así. Desde que buscamos de su presencia es donde tenemos que pelear. Si antes no adorábamos, poder adorar. Si antes no orábamos, poder orar. Si antes no podíamos decretar en el nombre de Jesús, se va toda cosa mal, decretar. El Señor quiere que haya manifestación de nuestra boca para que empecemos a comprender estas cosas. Que miremos que la circunstancia es la oportunidad que el Señor te da para que tú te levantes y tú mires el poder de Dios. Que las enfermedades que tú puedes estar cargando, los problemas que tú puedes estar cargando, es donde tú tienes que demostrar la autoridad que tú tienes. Porque Cristo, en medio de las dificultades, siempre hacía cosas buenas para el pueblo. Por eso le decía: la caña cascada no apagará, y el pábilo que humeare no apagará. Ese pábilo somos nosotros, la iglesia. Pero la iglesia muchas veces está apagada, pero todavía está echando humo. Y de usted depende si usted levanta alabanzas al Señor, hermano. De usted depende si le da la adoración al Señor. Si usted cree en un Dios poderoso, si usted cree que viene a este lugar a perder tiempo, así va a estar. Pero si usted sabe que en este lugar usted viene para adorar al Dios eterno y que su tiempo no está perdido, enciéndese el fuego del Espíritu y usted va a ver lo que el Señor va a hacer en su vida. El Señor va a venir sobre usted, la va a arropar con amor,
va a echar fuera toda enfermedad, va a echar fuera todo temor. Pero tenemos que estar dispuestos a darle a Él el corazón, la alabanza. Tenemos que estar dispuestos a darle la adoración. Porque había muchas personas, como le estoy hablando el tema, de muerte en vida. Muchos recibieron, pero no les importaba. El Señor solo querían el milagro. Otros recibían el milagro y no se cansaban de adorar al Señor. Porque cuando usted está adorando, el que tiene a la par también adora. El que está a la par empieza a creer. Si a esta persona le sucedió esto, a mí también me va a suceder. Empezamos a sentir ese fuego del Espíritu Santo. Y ese fuego, mire, se levanta. Y ese Pablo comiaba. Empieza a ser encendido por el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Es sencillo buscar del Señor, pero tiene que nacerte del corazón. Amén. Tiene que estar dispuesto a creer lo que Él puede hacer. Porque muchas personas, hermanos, en esta vida están pasando aflicciones. No hayan qué hacer. Hay personas que usted las va a ver de repente tranquilas, están tan emproblemados que usted no se imagina, pero es que esa es la clave del mundo para mantener a la gente atrapada. Así es. Pero cuando usted viene y se suelta de todas esas cosas, y cuando usted viene a la casa de Dios y le entrega el corazón al Señor, usted empieza a tener esa paz que nadie se lo puede dar, solo el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted alaba, adora de esa manera al Señor, créalo, hermano, esa es la liberación número uno que uno tiene. Darle gloria y honra al Señor. Amén. En medio de cualquier proceso. Amén. Esa es la obediencia. Venir a la casa, dice, con acción de gracia. Así es. Cuando usted empieza a hacer eso y todos estamos unánimes, ese pábilo que estaba apagado enciende, hermano. Y se empieza a llenar de fuego del Espíritu Santo este lugar, hermano. Amén. El Señor siempre en medio de estas dificultades, Él se paraba con esa autoridad. Y por eso el profeta le está hablando. Y luego el Señor, después de que se bautiza, el Señor está listo para cumplir esta obra. ¿De qué habló Isaías que venía? Pusieron atención, ¿verdad? Venía a liberar. Venía, dice, a liberar a los cautivos, a los presos, a los quebrantados. Oiga lo que el Señor venía a hacer. Por eso es que tenemos que poner atención cuando alguien predica la palabra y recibir. Si se dice que hay alguien quebrantado de corazón, arrebatar esa palabra. Porque cuando usted arrebate, en ese momento entra esa unción dentro de usted y empieza a haber cambios diferentes. Amén, aleluya. Cuando ponemos atención a la palabra y la creemos en el corazón, esa palabra no va vacía. Así es. Esa palabra lleva poder, porque es poder de Dios, hermano. Amén. Pero tenemos que, miren, estar atentos escuchando la palabra del Señor. El Señor ahora, después de que se ha bautizado, dice en San Lucas 4, versículo 18. El Señor dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buena nueva a los pobres. Oiga, aquí lo está confesando Jesucristo. Me ha enviado para sanar a quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable al Señor. Oiga lo que Cristo venía a hacer. ¿Y usted cree que era fácil en ese momento, en ese capítulo, cuando usted lee, pararse frente a los rabinos y a muchas personas? Gracias, Dios mío. Y empezar a hacer estas cosas? ¿Cree que era fácil lo que Cristo venía a hacer? No era fácil. Entonces, ¿cómo no le vamos a adorar a nosotros? ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? Así es. De que Él vino a romper todo eso para que nosotros hoy en día estemos aquí. Amén. Mira lo que Él venía, dice, y lo estaba declarando con su boca. Hermano, la obra de nosotros no es fácil aquí, pero nosotros somos esa luz que en medio de cualquier fatiga, en medio de cualquier problema, el Señor siempre va a tener personas dispuestas. Si hoy yo no estoy,
El Señor manda personas más capacitadas que mí, pero la obra siempre va a estar encendida, porque su palabra dice que el pábilo no apagará. Y su palabra se cumple. Así es. El pábilo no apagará. Solo necesito un toque. Y esto se Aleluya. enciende en fuego, hermano. Amén. Hay libertad, hay sanidad, hay Gloria a libertad Dios. de todo tipo, hermano. Y empieza a haber gozo. Lo que para usted es amargura empieza a ser alegría. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Cuando comprendemos. Aleluya. Por eso Cristo, en medio de estas cosas, Él sabe a lo que se viene. Él sabe a lo que va a pasar. Así es. Porque ahora le toca ir sobre estas personas. Ahora le toca ir sobre estas personas. Pero ¿usted cree que fue fácil también? No fue fácil. Porque en medio de estas cosas, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Mira lo que le dijo el enemigo. Ahí mismo. En el San Lucas 4, leamos los versículos 5 y 6. Y lo llevó el diablo, dice, a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Oiga, y le dijo el diablo, a ti te daré esta potestad. Oiga lo que le dice. Y la gloria de ellos, oiga, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien yo quiero, la doy. Ah, santo. Oiga, hermano, oiga, quisieron quebrantar la caña cascada que era Jesucristo. Y le dijo, ve, todo lo que tengo, mira, te voy a mostrar los reinos, te voy a mostrar todo. Ahora le dice, ahora ve, le dice, yo te los daré a todos. La humanidad con la cabeza agachada. Santo. La humanidad diciéndole, te voy a dar el poder de que si tú tienes esto terrenal, yo te voy a dar el poder para que ellos también te adoren. Quisieron quebrantar la caña cascada. Pero Jesucristo vino y le dijo, escrito está, solo al Señor tu Dios adorará. Y esta iglesia, Jesucristo del camino, vino a adorar al Dios poderoso, al Dios de la gloria. Ni riqueza ni oro nos da la paz que nos da el Señor. Amén. Santo. Esa paz solo la da Él. Gloria a Dios. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Amén. Cuando nosotros manifestamos su poder y su gloria, nuestra vida es otra. Así es. Las tentaciones de la vida van a querer que todos nosotros estemos con la cabeza agachada, hermano. Los problemas nos van a agobiar. Y dice que todo esto se les fue dado. Cuando Adán y Eva desobedeció a Dios, a él se le dio la potestad de estas cosas. Él usa estrategias de una u otra manera para que tú no adores a Dios. Él busca circunstancias para quererte tener atribulado, emproblemado, para que no adores a Dios. Si Él sabe que tus necesidades son económicas, busca las tentaciones para, mira, darte lo que tú quieres. Se lo estaba mostrando el Señor Jesucristo. ¿Sabe para qué? Para que todos aquellos que estábamos, que no podíamos aplaudir, que no podíamos adorar, estuviéramos siempre así con la cabeza agachada. Miren lo que le dijo el Señor. Pero el Señor en ese momento, si Él no le hubiera hablado con la palabra de Dios, ¿cómo hubiese quedado? La tentación te entra a tu cabeza. Por eso nosotros tenemos que estar preparados. ¿Cómo te voy a adorar a ti si la palabra de Dios dice que solo al Señor, nuestro Dios, adoraremos? Amén. La palabra, la lectura y la oración, esto nos mantiene fuerte en medio de las pruebas. Porque a veces son pruebas que se miran bonitas, pero son las que te llevan a un fracaso, a caer de la gracia de Dios. Jesucristo, cuando estaba pasando estas aflicciones, hermano, no eran fáciles. Porque Él sabía lo que iba a libertar a ese pueblo. Porque esto, recordemos que es después del bautismo, antes de que Él fuera a leer la lectura, para que Él pudiera decir que Él iba a ir a sanar a los quebrantados, a los enfermos, paralíticos, endemoniados. Jesucristo iba sobre ellos para demostrarles esa paz, porque estaban en aflicción ellos y estaban en aflicción sus familias, porque no era fácil lidiar con una persona así, no es fácil, créalo.
Pero Jesucristo es el que daba esa paz. Y Él sabía cómo estaba la humanidad. Así es. Y Él quería que sus ojos fueran abiertos. Que en vez de estar en pleito, levantaran su mano y adoraran al Señor con todo su corazón, para que miraran esa llenura del Espíritu Santo dentro de su ser. Eso es lo que Cristo quería, que pudieran reconocer. Así es. Porque cuando reconocemos su poder, hermano, nuestra vida, como le digo, hay cambios. Que aunque nos miraran derrotados ahí como locos, cuando nos miran adorando al Señor, es otro estilo de vida, hermano. Pero un estilo de vida hermoso en el Señor. Amén. Porque cualquiera te puede ver acabado, pero mientras el pábilo dice esté humeando, solo necesito un toque del maestro para que te enciendas en fuego. Amén. Aleluya. Que el Señor hace. Vas a sentir dentro de ti esa llenura, ese cambio. Ahora el Señor, cuando está pasando estas pruebas difíciles, le vamos a poner dos ejemplos, para no poner ejemplos grandes, pero los vamos a leer, porque me gusta que la gente lo lea, pero que lo escuche, que lo medite, porque son enseñanzas bonitas de Jesucristo para que miremos lo que es la fe, pero solo a veces para recibir, y está la fe para agradecer con todo el corazón. Y lo vamos a leer en Mateo 15, versículo 21, vamos a leer. Vamos a poner este ejemplo de la mujer cananea. Creo que ya muchos lo han leído. Pero vamos a ver. Dice, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vemos que hay una persona necesitada que sale al encuentro de Jesucristo. Jesucristo va pasando por ahí. Escuchen lo que es. Y dice que ella va clamando. Así es. La palabra de Dios dice que el Señor dice que un corazón contrito y humillado Él nunca lo va a despreciar. Así es. Pero cuando Jesucristo va pasando y escucha el clamor de esta mujer, Jesucristo no lo escucha. No escucha. ¿Por qué será que Jesucristo no lo escucha? ¿Será que venía con toda la intención, con todo el corazón de realmente adorar al Señor? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Cuáles son las funciones? Solo queremos el milagro, pero no queremos agradecer con todo el corazón al Señor. Queremos el milagro, pero no le queremos servir. ¿Cuáles son las cosas que están pasando en ese momento? Porque el Señor vino a eso, había dicho en su palabra, lo habíamos leído, ¿sí o no? Así es. ¿Ah? ¿Qué era lo que el Señor quería dentro de ella para que hubiera dentro de su vida? Porque el Señor vino y dijo, yo soy enviado a las casas de las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, yo vengo a los que tienen deseo de escuchar la palabra y recibirla, alimentarse de ella. El Señor venía a demostrarle a aquellos que realmente tenían hambre de su palabra, aquellos que querían recibir. Porque si esta mujer escucha esa palabra y la hubiese tomado de un lado, esto no me gustó, es para mí, voy a la defensa, en ese momento ese espíritu también dentro de ella. Pero esta mujer, cuando Cristo le dice, yo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea, ¿cómo se pudo haber sentido? Despreciada. ¿Sí o no? Se puede sentir. Ahora vamos a ver. Y dice, el 25, ¿verdad? San Mateo 15, versículo 25. Y ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y él respondió y le dijo, no está bien tomar pan
de los hijos y echárselos a los perrillos. Vea la segunda acción de esta mujer. Ahora ya no basta decirle Señor, ahora dice, lo adora. Ahí se cumple la palabra: un corazón contrito y humillado jamás despreciarás tu Dios. Esta mujer posiblemente venía con el deseo de solo su milagro, pero esta vez ya no quería ella solamente su milagro. Vine y se postró y adoró. Asimismo nosotros tenemos que adorar al Señor para que empecemos a sentir esos milagros que el Señor tiene preparado para nosotros, esas bendiciones que el Señor tiene preparado para nosotros. No solo venir a escuchar, sino venir a adorar con todo el corazón para que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Esas son las intenciones que a veces Cristo quiere. Que no solo vengas a escuchar y que te quieras el milagro. Él quiere que lo adores para que sientas esa presencia. Amén, aleluya. Él quiere esa llenura dentro de ti. No solo quiere sanarte, quiere que experimentes ese poder que Él carga. Aleluya. Y le dice, vamos a leerlo, y le dice en el 27, y ella le dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada aquella hora. Hermano, cuando usted viene a la casa de Dios, pero viene dispuesto a adorar, usted empieza a ver milagros, no solo para usted, sino también para sus hijos y su descendencia, porque el Espíritu del Señor es grande y poderoso para todos aquellos que le creen con todo el corazón. Gloria a Dios. Estamos viendo que no solo ella se llevó esa llenura dentro de su corazón, sino que también el milagro que ella andaba buscando en su hija, Amén. que era la sanidad. Porque solo ella sabía cuántos brujos buscó. Porque si hubiera sido del Señor, hermano, no hubiese llegado como llegó al principio. Pero la fe de ella, hermano, de dejar todo a un lado por postrarse y adorar al Señor, hizo que le entrara ese milagro. Hay que venir dispuesto a darle el corazón al Señor, no solo venir a escuchar su palabra, sino a recibirla, que aunque estemos ahí, que parece que estamos apagados, encendamos ese fuego del Espíritu Santo dentro de nosotros. Que fluya esa llenura, que podamos adorar con todo el corazón y valoremos el poder de Dios de habernos permitido estar aquí adorando. Porque luego dice, ella se fue. Pero imagínense también los tormentos que estaba pasando en su casa. Aquí estamos hablando del milagro, pero ahora miremos la lucha que posiblemente tenía ella con sus hijas, con su hija. No era fácil. Y miramos que el maestro vino a cumplir lo que él dijo. Ahora, hay procesos que el Señor tiene, porque dice ella se fue para su casa. De ahí la Biblia no te habla más cosas, pero estamos comprendiendo. ¿Y qué hace el Señor? Dice en el versículo 29, pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó ahí. El Señor, después de que hizo eso, se sentó a meditar tranquilo. Porque el Señor venía a cumplir propósitos, como lo habíamos leído desde el principio. Amén. Desde que el profeta Isaías lo habla, luego Jesús lo declara con su boca. Ahora estamos viendo las cosas. Ahora el Señor va, se sienta. El Señor sabe la necesidad de cada uno de nosotros. Pero ahora también quiere que tú vayas a Él. Hacia eso lo llevo. Pero que cuando tú vayas hacia Él, vayas con ese agradecimiento de tu corazón. Amén. Que tú vayas dispuesto a gozarte en Él, a disfrutar en Él. Y que también tú puedas compartir con los demás. Amén. Porque no puedes compartir si tú no experimentas.
¿Cómo puede decir alguien que disfruta lo que hace para el Señor si no lo experimenta? Cuando tú empiezas a sufrir las aflicciones del Evangelio es cuando tú empiezas a disfrutar. Cuando tú ves las cargas y las pruebas es cuando tú empiezas a ver las victorias. Aleluya. Porque de otra manera no la vas a ver. Cristo, para poder hacer milagros, tenía que ver aquel montón de personas enfermas frente a él. Asimismo, sus discípulos tenían que ver a aquellas personas postradas para poder hacer las obras. La humanidad está caminando en un mundo donde solo caminan. Nosotros tenemos que alimentarnos del Señor para empezar a hacer obras, para que empecemos a declarar sanidad, empecemos a restaurar, empecemos a levantar, para que la gente adore al Señor. Aleluya. No tener temor a lo que se venga, no tenemos que tener ese temor, porque cuando el Señor te ha puesto en este lugar, Él te ha puesto con propósitos. Y a veces cuando se levantan cosas tú te puedes afligir, pero dentro de ti está la llenura. El Señor se lo dijo a Jeremías, se lo decía a Jeremías: ya no hablaré más de él, pero dentro de mí había un fuego. Y todos los que somos llamados a adorar al Señor, aunque estemos acallados ahí, hermano, siempre sale alabanza para el Señor, siempre sale adoración y exaltación por el Señor. Gloria a Dios. Esa es la iglesia de Jesucristo del camino. Dice la palabra de Dios, oiga, que cuando el pueblo de Dios estaba sufriendo, oiga bien, en el tiempo cuando ya quedaron los apóstoles, dice en Hechos 8, usted lo puede leer, dice la palabra que cuando Pablo empezaba a perseguir a las mujeres y hombres, también la iglesia había tenido persecuciones. Y dice la palabra que todos huyeron. Pero oiga, lo hermoso de esta palabra y la llenura del Espíritu, ¿cómo es Dios? Que lo que miraban en Jerusalén, que se iban uno por allá, uno por acá, y dice que solo quedaron los apóstoles. Hechos 8, léalo para que usted medite lo que es el Señor y cómo el Señor cumple lo que Él promete. Y se iban, dice todo. Pero dice que por donde iba pasando uno, iban hablando del poder del Evangelio. Y cuando más ellos pensaban que la iglesia estaba apagada, más se sentía el fuego del Espíritu Santo, porque las iglesias se empezaban a abrir de un lugar a otro. Y ahí es donde llegaban los apóstoles a levantar a aquellas personas, a levantar aquellas obras, hermano. La iglesia nunca ha estado muerta, la iglesia está viva, y la iglesia de Jesucristo del camino está viva. Así que adore al Señor, adórelo con todo su corazón. Aunque parezca que todo está muerto, aquí nace alabanza. Aleluya. Aquí nace adoración. Santo. Cuando ellos pensaban en Jerusalén, que solo habían quedado los apóstoles, no se imaginaban que aquellos que iban encendidos del fuego del Espíritu Santo. Miren, cuando yo leía esa parte en Hechos 8, yo me llené, hermano, de que yo digo, cualquiera que hubiera estado en Jerusalén hubiera pensado: ya se desarmó esta obra. Porque dice que todos huyeron, todos, y solo quedaron los apóstoles. Entonces la imaginación a veces de nosotros es la que nos traiciona, porque los planes del Señor no son los mismos que tenemos nosotros. El Señor quería expandir la iglesia. Amén. Él quería que miraran el poder que Él tiene. Y dice que cuando estaban evangelizando, ahí es donde llegaban los apóstoles. Imagínense la llenura de su corazón de los apóstoles cuando llegaban a esos lugares donde iban las personas ya encendiendo aquel fuego. Pero aquel fuego que lo llenaba dentro de su corazón. Aunque la iglesia, hermano, parezca estar muerta, el Señor está ahí. Amén. El Señor, sus ojos está ahí. Porque si Él te tiene pábilo
los que están humeando. Y cuando llega el toque del Espíritu Santo, ese fuego empieza a brotar dentro de los corazones de las personas. Amén. Pero eso solo lo sienten los que son llamados por Dios. Amén. Porque estas cosas las entendemos y las saboreamos solo los que entendemos la palabra de Dios. Los espirituales, los que tienen el discernimiento y el don de Dios. Así es. De otra manera, no entienden la palabra de Dios. No te gozas porque no la comprendes. Pero aquel que adora al Señor sabe de lo que estamos hablando. Así que adore al Señor, porque Él está en este lugar, iglesia. Jesucristo es el camino. Adórelo, 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 adórelo. Porque el Señor está aquí. Solo créalo y adórelo con todo su corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Enciende ese fuego dentro de usted, hermano. Porque el Señor siempre tiene personas para su pueblo. Cuando ellos pensaban en ese momento, oiga bien, que las cosas estaban muertas, se levantaron estos hombres. Y dice que toda la iglesia estaba unida para poder hacer estas cosas. Porque si la iglesia no está unida, el que se va criticando, se va señalando. Y en vez de levantar aquel fuego, el fuego lo quiere apagar. Pero el Señor siempre tiene un remanente fiel ahí. Y cuando el Señor llega y toca, esa iglesia se levanta en adoración y exaltación de su nombre. El Señor siempre tiene el remanente fiel. Y eso es lo que tenemos que entender. Que a veces nuestras ideas, nuestros planes no es como nosotros creemos. Aquí nada más nos toca adorar, 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 a exaltar hasta que salga dentro de nosotros todo aquello que estorba, que le demos al Señor la adoración, todo nuestro ser, nuestro corazón. Aleluya. Empezar a despojarnos de nosotros mismos y poder sentir esa presencia hermosa de Él. Amén. Tú eres la luz de este mundo, que posiblemente te pueden ver, estás apagado, dentro de ti hay fuego. Amén. Dentro de ti hay fuego. No te quejes y empieza a adorar a Dios. Empieza a levantarte, porque a Cristo, por más que lo querían verle en el suelo, Cristo se levantaba con poder y gloria. Lo creían muerto y se levantó de entre los muertos para que todo aquel mirara al Espíritu de Dios. Aleluya. Le dijo: toquen y palpen. Yo no estoy muerto, yo vivo. Y si ustedes creen en mí, se van a levantar también y van a adorar. Así es. Hermano, el Señor, ¿qué cosas hizo hermosas? Dice que cuando Él vino, los que estaban buenos no querían adorar. No querían. Imagínense teniendo manos buenas. Yo miraba personas como tenían problemas en sus manos, en sus pies. Y de ahí yo me aferré en oración por esta palabra. Que yo miraba a un hombre comiendo y no podía comer. Y yo miré que se le acercó a alguien y le ayudó. Y yo me quebranté en esa forma. ¿Por qué me quebranté? Porque nadie a veces se pone en el corazón de esa persona. Y yo decía: el Señor vino también por su pueblo, para que le adoren a los que estábamos buenos, así como nosotros, miren. Que estamos bien, porque a veces tengamos enfermedades ahí. No importa, olvídese de las enfermedades y adore al Señor. De uno a otro lado, adoremos, que ahí es donde nos vamos a sanar. Amén. Porque de una manera, cuando usted expresa alegría, pues lo que usted tiene, que lo tiene ahí agobiado, usted tiene que ir. Amén. Porque nadie puede adorar a dos señores. Si adoramos al Dios poderoso, la enfermedad se va. Se va. Ahí es donde el Señor nos quiere llevar. A que si estamos en una aflicción, empecemos a cantar alabanza, dice su palabra. Si estás afligido, canta alabanza. Pero si estamos llorando y llorando y llorando, ese espíritu te tiene ahí. Tienes que empezar a cantar alabanza, a romper ese espíritu que te quiere mantener ahí, opresivo. Amén. Sino que empieza a levantarte con alabanza al Señor. Aleluya. Amén.
El Señor bendice a todas esas personas que estaban, miren, con esa necesidad. Vamos a leerlo. Ahí mismo. San Mateo 15, versículo 30. Y se le acercó mucha gente. 15, versículo 30, Mateo. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Vean, los buenos, los que tenían que ir atrás de él, adorando con gozo, mirando, haciendo cosas hermosas, las personas le llevaban enfermos más bien a Cristo. ¿Qué dice su palabra? En el 31, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y como nosotros no vamos a glorificar al Dios de Israel, la iglesia de Jesucristo del camino, si nosotros tenemos manos, tenemos pies para exaltar el nombre de Dios. Cuando usted empieza a adorar, imagínese, los que estaban buenos no querían adorar, no querían aplaudir, no podían hacer nada. Santo. Imagínese, tenía que el Señor levantar a los paralíticos para que adoraran al Dios de Israel. Amén. Por eso nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios, porque Él nos tiene, mira, que manos para poder darle gloria y honra a Él, porque Él se lo merece. Todas estas personas fueron libres, fueron sanados. Imagínense, dice la palabra, lo testifica, que glorificaban a Dios. ¿Cómo estaba toda esa generación? Estaban mal, porque todos estaban, muchas multitudes enfermas. Así es. Había mucha maldad. Y Cristo vino, miren, a hacer una limpia. Y entre eso estamos nosotros, porque miren, estamos aquí adorando al Señor. Amén. Pero los que conocemos al Señor, tenemos que saber que ya no podemos volver atrás. Así es. Ya no. Esto lo tienes que saber dentro de tu corazón. Si tú vuelves atrás, tu vida corre peligro. Así es. Porque el Señor te quita todo. Te da la paz que tú necesitabas. Él te da esa tranquilidad, pero quiere que mantengas firme en oración, leyendo la palabra de Dios. Mira, lo digo porque cayó. Si yo dejo un momento, hermano, olvídese. El temor a Jehová, pero ese temor santo. Aleluya. Significa que tienes que buscarlo con Él, pero para tener esa intimidad con Él, no para que te vea el esposo o la esposa, es con Él. Amén. Para que Él te respalde. Él te va a respaldar cuando lo buscas con todo el corazón, con toda sencillez. Cuando tú te haces, mire, chiquitito y deja que Él hable, vas a ver cosas grandes en Él. Vas a empezar a ver cosas grandes, porque Él lo hizo con este pueblo, mire, dándoles sanidad, dándoles milagros. ¿Cuántas familias estaban alegres en su casa que veían a su papá que no se podía levantar? Ahora su papá se levantaba y era el ejemplo, era el sacerdote de su hogar y empezaba a adorar al Señor. Imagínense cuántos niños recién nacidos enfermos, y posiblemente cuando llegó Jesús fueron alegrías para sus padres cuando miraron. Personas que no podían tener hijos, ahora podían tener hijos. Santo, aleluya. Si me pongo a hablar punto por punto de lo que habla ese versículo, es tan hermoso porque abarca muchos más enfermos, dice su palabra. Y todos glorificaban a Dios. Imagínense, cuando venimos a glorificar al Señor, suceden esas cosas. Amén. Pero ¿por qué no debes de volver atrás? Vamos a leer para ir terminando. Vamos a comprender, hermanos, que el Señor, en San Mateo 12,
versículo 43. ¿Qué dice? Leámoslo. A mí me gusta que la gente lea. ¿Por qué razón ya no podemos volver atrás? Mateo 12, 43, versículo 43. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así que también acontecerá a esta mala generación. Cristo habla: yo los he limpiado, los tengo, miren, hermosos, glorificando, adorando a Dios. Pero si tú das un paso atrás, ese espíritu que te tenía atado, no sé de qué, yo te lo saqué con mi poder. Pero si tú le das cabida, Él va a ver que ya tuviste esa autoridad para sacarlo. Va a venir y va a decir: vamos a llevar 7 más fuertes que mí para que entres en su cuerpo, porque esta vez no te voy a soltar. Pero iglesia, Jesucristo es el camino. Nosotros por eso estamos adorando a Dios. Así que denle la gloria y la honra al Señor, que el Señor nos tiene limpio, adorando y exaltando su nombre, que esos espíritus no entrarán en nuestra vida, y de nuestra boca saldrá alabanza y glorificación del nombre de Dios. No podemos volver atrás porque ya conocemos la verdad, y la verdad nos hará libres. Si nosotros rechazamos la verdad, nuestra vida va a estar destruida. Así que esfuércense, llénense de adoración en el Señor. Reciban la palabra de Dios con todo su corazón, adórenle. Cuando vengan a la casa de Dios, den todo lo mejor que ustedes pueden para Él. Porque Él es verdadero. Él hace cosas grandes en la vida de cada uno de nosotros. Y estas cosas, estos espíritus no quieren jugar, no te quieren soltar. Pero el Espíritu de Dios es el que nos ha mantenido libres, miren, adorando. Miren qué hermoso hemos adorado al Señor. Eso solo lo hace el Espíritu Santo. Póngase de pie si vamos a adorar al Señor antes de despedir, hermano.